Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más al canal. Esta semana vengo con la primera mitad de los libros que leí en el mes de febrero. ¿Sí? Voy a dividir en dos partes porque leí mucho y no quiero hacer un video extremadamente largo. Así que esta semana les voy a hablar de 4 novelas orientadas a un público un poco más adulto, si se quiere, y de un libro de no ficción. La consigna para el mes de febrero de mi club de lectura era leer un policial o una novela de detectives. Y los primeros dos libros de los que les voy a hablar forman parte de mi selección para el club de lectura. Club al que, si se quieren unir, me pueden escribir ya sea en mis redes o a mi mail y yo les envío el link para entrar al grupo. Así que si hay alguien que está interesado, me avisa. Entonces, el primer libro que leí fue Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Este es un libro que es un clásico, sí, de la literatura policial argentina, al que le tenía mucho prejuicio, ¿sí? Tanto por ser un clásico, por haber sido publicado hace muchos años, no sabía que tan bien pudo haber envejecido. Y la verdad es que me tapó la boca, honestamente. Es un libro fantástico al que le puse 5 estrellas. La historia transcurre, sí, en una pensión en Buenos Aires, en donde vive mucha gente, por supuesto, incluida la dueña del lugar. Y la historia está narrada por varias voces, creo que 5 voces más o menos, en donde cada uno de estos personajes está dando declaración en una comisaría, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de este relato, vamos a ir uniendo qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué esta gente está dando declaración en una comisaría? Y toda la historia gira en torno a un muchacho que llega a esta pensión y a través de las voces de todos estos personajes vamos a ir conociéndolo un poco. Quién era, en qué trabajaba, cómo era su personalidad, cómo se llevaba con el resto. Y cada uno de estos personajes va a tener una percepción distinta de lo que este personaje era y hacía. Todo esto va a ir escalando hasta que, bueno, pasa algo por lo cual todos terminan ahí en la comisaría. Y lo que más me gustó de esta historia es cómo está escrita, ¿sí? Cómo las voces de cada uno de estos personajes están muy bien definidas y al mismo tiempo es como si fuera que un vecino tuyo te está contando un chisme y eso me encantó, me encantó porque hace la lectura muy amena, hace una lectura muy cercana, así es como muy argentina al mismo tiempo, me gustó mucho eso y es lo suficientemente entretenida como para que vos no quieras parar y como ya leyéndolo como escritor no me pareció un muy buen texto acerca de cómo podés manipular al lector, ¿no? Porque vos solamente tenés la percepción de lo que tenía el personaje que narró anteriormente la historia. Después aparece este otro que viene con una percepción distinta y es como que vos ya no sabes a quién creerle o cómo es realmente este personaje del que están hablando. Y me encantó, le puse un 5 de 5, es un libro cortito, así que tienen que tenerlo en cuenta. El siguiente libro que leí fue El caso Hartung de Søren Speistrup, un escritor danés. La historia está ambientada en Dinamarca, ¿sí? Y es un policial de fórmula, ¿sí? Es el típico libro de detectives en donde hay una protagonista, una detective, que tiene que resolver una serie de asesinatos con su compañero. En este caso estamos hablando de asesinatos de mujeres, ¿sí? Que empiezan a sucederse y en la escena del crimen se encuentra un muñeco hecho con castañas. Esos muñecos al mismo tiempo tienen una conexión con un caso muy popular en ese país que no llegó a resolverse, que quedó en la nada, que va sobre la desaparición de la hija de una funcionaria muy famosa. Entonces es como que ahora hay que tratar de averiguar cómo se relacionan estos asesinatos con esta desaparición de esta niña de hace tantos años que quedó sin resolver. Y a ver, es una historia, como ya les dije, como bastante de fórmula, ¿sí? Donde hay pistas, hay interrogatorios, hay giros, hay revelaciones, tiene todo lo que tiene que tener.
y es un libro que te entretiene lo suficiente como para que vos quieras saber quién es el asesino y tal. ¿Qué es lo que me pasó con esta historia? Es que si bien este tipo de historias para mí son libros de relleno, ¿sí? Porque rara vez un libro de este tipo se queda conmigo una vez que yo ya sé quién es el asesino. El tema es que siento que este libro ha llevado eso al extremo, al punto de que me dio completamente igual haber leído la historia o no. Siento que la parte en la que me entretuvo ni siquiera fue tanto. Creo que simplemente lo terminé porque se leía rápido, pero en ningún momento había como un interés genuino o en ningún momento había algo que a mí me anclara a la historia. La sentía muy fría, la sentía muy carente de cualquier tipo de emoción. Simplemente eran hechos que se sucedían hasta que tenían una conclusión y ya está. Sí, no sé, me pasó eso con esta historia, me pasó que me dio igual haberla leído. No es un libro malo, no sé si es bueno, simplemente me fue muy indiferente. A lo mejor pensé que tenía algo que ver con la historia, con la escritura, con el setting, no sé. Fue como quedó ahí. Después vi la adaptación de Netflix y me pareció exactamente lo mismo. Fue una serie que me dio igual haberla visto y que si no la hubiera visto acompañado, quizás lo hubiera abandonado al segundo o tercer capítulo, honestamente. Sí, bueno, esto me pasó con este libro. El siguiente libro que leí fue Leopardo al Sol de Laura Restrepo. Esta historia está ambientada en Colombia, ¿sí? Y va sobre dos familias que están enemistadas, ¿sí? El libro nos cuenta cuál es el origen de este conflicto y cómo se fue sucediendo, ¿sí? Cómo se llevaba a cabo este conflicto, que básicamente consistía en matarse los unos a los otros, pero con una justificación y con unas reglas que había que seguir. Y fue muy interesante, fue muy novelesco al mismo tiempo. La verdad es que creo que es una historia a la que yo no hubiera llegado si yo ya no conociera a Laura, ¿sí? Ya este creo que es el libro número 4 que leo de ella y como formaba parte de su bibliografía y quiero leer todo lo que ella haya escrito, eventualmente este libro iba a caer. Y la verdad es que así como quizás para redondear un poco de qué va la historia, me apoyo un poco en cómo se lo vende, ¿sí? O cómo se lo ha publicitado, que si bien yo no estoy muy de acuerdo, es como que te queda un poco claro el concepto. Que esta historia es básicamente El Padrino, como si fuera reimaginado por Gabriel García Márquez. El concepto te queda, ¿no? Un poco lo entendés. Ahora, yo creo que es un poco injusto para Laura que se tengan que basar de la obra de otros dos señores para hablar de lo que ella escribió. Porque, ya conociéndola, puedo afirmar que Laura tiene un estilo muy sólido y muy propio. Pero bueno, hay veces que las editoriales hacen esto de comparar una obra con la otra como para venderla un poco más, supongo. La verdad es que, no sé, nada más decirles que es una historia muy entretenida, con mucha acción, con mucho chisme, con mucha ostentación. Sí, bueno, pasa que también hay todo un contexto económico, cultural, social, hay mucho de narcotráfico, hay mucho de crimen organizado, sí, esto es como también un pantallazo de lo que fue Colombia ya en los 60, en donde previo a lo que fue el boom de la cocaína, hubo un corto periodo en donde fue el boom de la marihuana y todo eso. Fue como una breve pincelazo de lo que fue esa parte de la historia también, de un país del que poco por ahí sé, así que también estuvo bueno por ese lado. Así que bueno, muy recomendada, le puse un 4 de 5. Bueno, el siguiente libro que leí es un thriller que se llama Bad House, escrito por P.J. Vernon. Todavía no está en español porque salió el año pasado. Y el protagonista, uno de los protagonistas, es un muchacho que se llama Oliver, que es un exadicto y que en la actualidad está en una situación como bastante estable. Está casado, tiene un trabajo y es como que él está en un lugar mejor en el que estaba antes. ¿Qué pasa?
El tema es que hay situaciones o hay momentos en donde sigue teniendo actitudes autodestructivas, ¿sí? Entonces, cuando su marido tiene un viaje de negocios, él lo que hace es ir a un bathhouse, ¿sí? Que es básicamente un lugar donde la gente va a tener relaciones con desconocidos, básicamente. Entonces, él sabe que yendo a este lugar está cruzando una línea, básicamente porque tiene un acuerdo monogámico con su marido, pero es como que él aún así decide ir y hacerlo. El tema es que estando ahí en ese lugar, tiene un encuentro con otro muchacho que básicamente sale muy mal. Este tipo casi lo mata. Entonces él sale huyendo de ese lugar con marcas por todos lados y tal. El tema es que no puede decir dónde estuvo ni qué es lo que le pasó. Entonces a partir de ahí empieza toda una maraña de mentiras y manipulación, y todo esto va escalando y escalando y escalando. Tiene un clímax impresionante. La verdad es que es un thriller de esos en donde que es como si fuera un choque de autos. No querés ver, pero no podés evitar seguir pispeando a medida que vas pasando. Es una historia en donde tenemos dos personajes que nos van a caer mal, pero mal, mal. Sin embargo, son personajes que están tan bien hechos al punto de que vos podés entender por qué hacen lo que hacen. Quizá no necesariamente estar de acuerdo con lo que hacen, pero cuando vos entendés por qué son como son, eso es una buena construcción de personajes. Y la verdad es que eso me encantó. Este tipo de thrillers, sí, que vienen a ser lo que se conocen como thrillers domésticos, sí, que es una rama de los thrillers psicológicos que, bueno, tuvieron su auge allá cuando salió Perdida de Gillian Flynn. Empezaron, ¿no?, a centrarse en estas dinámicas entre matrimonios, ¿no?, donde hay como esos problemas de puerta para adentro que le dicen. Pero bueno, la mayoría de este boom tuvo mucho de protagonismo con eh, matrimonios heterosexuales, y en los últimos años es como que se empezaron a escribir, ¿no?, este tipo de historias, pero ya con matrimonios no heterosexuales, y la verdad es que me están encantando. Este es de todos los que he leído el que más me ha gustado, y está muy bien, está muy bueno. Me encanta que se estén escribiendo este tipo de historias, y le puse un 4 de 5. El último libro del que les voy a hablar se llama Cultish, The Language of Fanaticism, de Amanda Montell. Y Amanda Montell es una autora que a mí me gusta mucho. Su primer libro, que va sobre inglés y feminismo, lo tienen que leer. Me encantó, me sirvió muchísimo durante la carrera y me sirvió muchísimo para mis exámenes finales, en donde yo me recibí gracias a este libro. Y bueno, cuando me enteré que su segundo libro iba a ir sobre cultos, yo dije, esto yo tengo que leerlo. Porque como todos sus libros van desde el lado de la sociolingüística, este libro justamente va sobre cómo los cultos utilizan el lenguaje para atraer a la gente. Y lo más interesante de esto es que no solamente se hace foco en los cultos que nosotros conocemos, o la imagen que tenemos de cultos de un tipo barbudo, de pelo largo, vestido de blanco, que engaña a las mujeres para que tengan sexo con él. Se hablan de estos cultos, por supuesto, pero también de estos otros cultos en donde quizás es más fácil salirte, o hay veces que no, pero que tienen las mismas características, ¿sí? Se utiliza el lenguaje para atraer a la gente, se utiliza el lenguaje para hacerlos sentir que pertenecen a un lugar, y que solamente la gente que pertenece a ese lugar puede entender y utilizar ese lenguaje, haciendo foco en grupos muy conocidos, corporaciones muy importantes. Y la verdad es que es genial, es muy interesante. Hubo un par de capítulos sí donde me pareció un poco aburrido, porque se hablaba de entidades de Estados Unidos que no conocía y no me importaba mucho saber tanto, pero hubo otras en donde sí me enganché mucho con lo que me estaba contando. Y creo que me terminé dando cuenta de que yo estuve así, de caer en uno de esos grupos. Y nada, si les gusta el tema, si les gusta la sociolingüística, es un libro que les va a gustar, y mucho. Le puse un 3 de 5. Y bueno, hasta aquí con la primera parte de los libros que leí en el mes de febrero. La semana que viene voy a subir la segunda parte.
Espero que les haya gustado, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Los estoy leyendo en los comentarios y nos vemos la próxima. Hasta luego.